pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite ¡luz verde! Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 324, eliminado. Capítulo 2. Misterio. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban el preescolar, bañando el segundo patio en una luz dorada. Los niños, cansados pero emocionados, se acomodaron en los bordes del patio con sus dulces y premios. Algunos reían, otros intercambiaban golosinas, y unos pocos, como 287, observaban con curiosidad al gigante que se destacaba entre todos. A diferencia de los demás, que usaban máscaras con formas simples como círculos, triángulos y cuadrados, este gigante tenía una máscara diferente. Negra, lisa, sin ningún símbolo identificable. Su vestimenta también era distinta. Una túnica completamente negra que lo hacía parecer una sombra ambulante. Se sentaba en el rincón más alejado del patio, masticando lentamente una barra de chocolate, observando a los niños con una calma inquietante. Algunos de los niños lo llamaban el jefe. 287 se sentó con su paleta roja, todavía saboreando el dulce mientras observaba al gigante con disimulo. Había algo en su presencia que lo atraía y lo aterrorizaba a partes iguales. Parecía que los otros gigantes lo respetaban, casi lo temían. Cada vez que uno de ellos se acercaba para hablarle, inclinaban ligeramente la cabeza, como si reconocieran su autoridad. En una esquina del patio, los niños que habían sido eliminados de los juegos anteriores formaban un grupo aparte. Cada uno tenía en sus manos pequeños dulces de arroz como premio de consolación. Aunque no estaban tristes, había una extraña mezcla de alivio y desilusión en sus rostros. Algunos miraban con curiosidad los juegos que continuaban, mientras que otros parecían más interesados en sus dulces. 287 los observó con creciente inquietud. ¿Por qué aquellos niños, que parecían haber sido apartados, no regresaban al juego? Una sensación opresiva llenó el aire, una sensación que ni siquiera el dulce en sus manos podría disipar. Mientras masticaban lentamente sus premios, uno de los gigantes con máscaras geométricas se acercaba siempre, sin pronunciar una sola palabra, y se inclinaba hacia los niños eliminados. Les susurraba algo al oído, algo que 287 no alcanzaba a escuchar, pero que lograba identificar en sus gestos. Una mezcla de resignación y obediencia. Luego, uno a uno, los niños asintieron, como si supieran lo que les aguardaba, y se levantaron con pasos vacíos, como sombras, dirigidos hacia una puerta que se encontraba en la esquina más oscura del patio. 287 frunció el ceño, su curiosidad lo invadió como una tormenta. ¿A dónde los llevan?, pensó, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Quiso preguntar a los demás niños, pero la atmósfera, cargada de una tensión palpable, lo detuvo. Algo en sus entrañas le dijo que debía guardar silencio. Era como si todos los secretos del lugar estuvieran escondidos bajo una capa de misterio, y cualquier intento de desvelarlos los pondría en peligro. Había algo oscuro, algo profundamente inquietante, que los gigantes no querían que supieran. Algo que no podía dejarse descubrir. Con una determinación que no sabía de dónde surgía, 287 se levantó del suelo. Sus pasos eran vacilantes, pero no había marcha atrás. La sensación de peligro que envolvía a los niños eliminados lo empujaba hacia adelante. ¿Qué pasaba detrás de esa puerta? ¿Por qué no volvían los niños? ¿Qué era este juego? Las preguntas se acumulaban en su mente como un torrente imparable. Su cuerpo se movió sin pensarlo. Caminó entre los grupos de niños, que seguían riendo y jugando, completamente ajenos a lo que se cernía sobre ellos. Al llegar a la esquina más alejada del patio, donde el jefe estaba sentado, 287 se detuvo un momento, ocultándose a la vista.
El gigante, inmóvil y absorto en su barra de chocolate, no parecía notar su presencia. Pero 287 no podía esperar más. Sus pies se movían por su cuenta, y antes de que pudiera detenerse, ya estaba frente a él, con el estómago en un nudo. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, pero la pregunta se disipó en el aire cuando el jefe levantó la cabeza, sus ojos, ocultos tras la máscara triangular, clavándose en él. ¿Qué haces aquí, jugador 287? Preguntó el gigante con una voz profunda que resonó en el pecho del niño. 287 tragó saliva, sintiendo como el miedo se apoderaba de su garganta. Las palabras que había ensayado en su cabeza se desvanecieron, y solo quedó un susurro quebrado. Solo quería saber, ¿a dónde llevan a los otros niños? El gigante dejó de masticar de inmediato. El tiempo pareció detenerse. La atmósfera se volvió densa, irrespirable, y 287 sintió como si cada segundo que pasaba fuera una eternidad. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La respuesta que recibiría determinaría su destino, y el miedo se intensificó. El gigante observó al niño con una intensidad que le heló la sangre. Por un momento, 287 sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una mentira, una ilusión, y que las respuestas que buscaba podrían ser mucho más aterradoras que el mismo juego. Finalmente, el gigante inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tomando una decisión. Esos niños han terminado su participación en los juegos. Ahora descansan. 287 no pudo evitar la oleada de preguntas que se arremolinaron en su mente. ¿Por qué no vuelven? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Su voz temblaba, pero no pudo evitarla. La respuesta, aunque breve, lo dejó más desconcertado que antes. El gigante lo miró fijamente, y 287 sintió que su mirada lo atravesaba, como si pudiera ver a través de su ser. La respuesta llegó con una calma fría, casi inhumana. Algunas respuestas no están destinadas para ti, pequeño jugador. Tal vez las encuentres por ti mismo, si sigues jugando. Las palabras del gigante golpearon a 287 como una tormenta. Un escalofrío recorrió su cuerpo y su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le esperaba si decidía seguir jugando? ¿Qué había detrás de esos juegos tan extraños y aterradores? Esa noche, las luces del preescolar se apagaron, pero el sueño de 287 nunca llegó. Las palabras del jefe seguían retumbando en su mente, atormentándolo. Si sigues jugando. Esas palabras le daban vueltas, una y otra vez, como una melodía disonante. ¿Qué estaba detrás de todo esto? ¿Por qué los gigantes parecían saber más de lo que decían? Finalmente, en la oscuridad de la noche, cuando el silencio reinaba en los pasillos del edificio principal, 287 se levantó de la cama. Su cuerpo, aunque cansado, estaba lleno de una energía inexplicable. Había algo en él que lo impulsaba a descubrir lo que realmente sucedía en ese lugar. Algo lo llamaba a seguir adelante, a adentrarse en lo desconocido. Y no podía ignorarlo. Caminó con cautela, sus pasos ligeros y silenciosos. El frío del pasillo se colaba en su piel desnuda, pero no importaba. El miedo lo empujaba, y la necesidad de respuestas lo arrastraba hacia la oscuridad. No sabía qué encontraría, pero algo le decía que si no lo hacía, las respuestas seguirían escapándosele, y él quedaría atrapado en la ignorancia. Al llegar a una puerta al final del pasillo, 287 notó que esta vez no estaba cerrada. La puerta que siempre había estado cerrada durante el día, esa que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Con manos temblorosas, empujó la puerta, que cedió lentamente. La luz de una pantalla parpadeó frente a él, iluminando el oscuro cuarto. En las pantallas, las imágenes mostraban el patio, los juegos, los gigantes vigilando cada movimiento. Pero lo que más le llamó la atención fue una pantalla en particular. Allí, en esa pantalla, vio una fila de niños eliminados, de pie frente a una puerta metálica. Cuando la puerta se abrió, un destello de luz brillante los envolvió, y luego, desaparecieron por completo. 287 retrocedió, un escalofrío helado recorriendo su columna vertebral. No entendía lo que veía, pero algo en su corazón le decía que ya no había vuelta atrás. De repente, escuchó pasos acercándose.
El sonido de botas resonó en el pasillo, acercándose rápidamente. 287 se escondió detrás de una caja de madera, conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza, casi de forma palpable, como si quisiera escapar de su pecho. Dos gigantes entraron en la sala, sus voces susurrando entre ellos. El jefe quiere que todo esté listo para el próximo juego. La voz grave de uno de los gigantes retumbó en las paredes. ¿Y los eliminados?, preguntó el otro gigante. Ya están en el nivel inferior. Todo está bajo control. Nivel inferior. Esas dos palabras resonaron en la mente de 287 como una campanada de alarma. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde estaban realmente los niños? Y, sobre todo, ¿qué pasaba con aquellos que eran eliminados? ¿Qué les esperaba en el nivel inferior? El miedo se apoderó de él, pero no había tiempo para dudas. Cuando los gigantes se giraron para observar las pantallas, 287 aprovechó la oportunidad. Corrió de regreso a su cama, con el corazón aún palpitando en su pecho, pero en su mente ya no había lugar para la paz. Ahora, la verdad estaba fuera de su alcance, y él mismo había abierto la puerta a lo desconocido. Esa noche, el sueño nunca llegó. Las respuestas seguirían escapándosele, pero las preguntas que le atormentaban ahora eran mucho más aterradoras que cualquier juego que pudiera imaginar.